En el video de hoy voy a contar todos los detalles de lo que sucedió entre mi hermano y yo. Cuando él vino a dormir conmigo, hicimos cosas que nunca imaginé. La tensión entre nosotros era palpable y cada toque, cada mirada parecía incendiar el ambiente. Voy a contarlo todo aquí, en este video, para ti. Prepárate para una historia llena de momentos intensos y escenas prohibidas que no querrás perderte. Cuando tenía 25 años, mi medio hermano David vino a vivir conmigo. Nuestros padres acababan de casarse y él necesitaba mudarse a nuestra casa para conseguir un empleo en la ciudad. Al principio fue un poco extraño. Después de todo, aunque éramos una familia, prácticamente éramos desconocidos. Nunca había tenido contacto con él antes de su llegada. David es algunos años menor que yo, lleno de energía y siempre muy cariñoso. Recuerdo cómo parecía un poco tímido el primer día, pero pronto se soltó. Fue curioso cómo la incomodidad inicial desapareció con el tiempo. Tenía una manera especial de hacer que las personas a su alrededor se sintieran cómodas. Pronto estábamos compartiendo comidas, saliendo juntos y descubriendo intereses en común. Nos encantaba ver series y películas, pasando horas en el sofá cada noche, comentando cada escena y riendo como si fuéramos amigos de toda la vida. David también ayudaba mucho en casa, siempre dispuesto a echar una mano y con una dulzura que mostraba su preocupación por mí. Si me veía cansada o estresada, siempre me preguntaba si todo estaba bien. Se ofrecía a hacerme un té o simplemente se sentaba a mi lado en silencio, haciéndome compañía. Era maravilloso tener a alguien así cerca. Una noche calurosa, después de un largo día, estábamos en la terraza tomando una limonada fría. Fue entonces cuando me contó sobre su nuevo trabajo, sus expectativas, y yo lo escuchaba atentamente, encantada por la pasión que demostraba por lo que hacía. En algún momento, nuestras miradas se cruzaron y descubrimos una chispa de una manera diferente y más intensa, pero pronto fue sofocada por el hecho de que ahora era mi medio hermano. No podía permitir que esos sentimientos confusos se fortalecieran, aunque al mismo tiempo no podía negar la conexión que empezaba a surgir entre nosotros. Era algo más allá de la simple convivencia familiar. Así, nuestra relación siguió creciendo, llena de risas, conversaciones profundas y una cercanía cada vez mayor. Con su encanto y ternura, David poco a poco se ganó un lugar especial en mi corazón. Sin embargo, no teníamos idea de que este cambio era solo el comienzo de algo mucho más grande y complicado. Esta era solo la introducción de cómo todo comenzó, pero con el paso de los días, la convivencia diaria sacó a la luz sentimientos y situaciones que nunca podría haber previsto. Con el tiempo, David y yo comenzamos a compartir muchos momentos juntos. Aunque nuestra casa era grande, parecía que siempre preferíamos estar cerca el uno del otro, riendo hasta altas horas de la noche. Él siempre encontraba una manera de hacerme reír, incluso en los días en que estaba más cansada o ocupada con el trabajo. Recuerdo una noche en particular, mientras veíamos una película de comedia que él había elegido. Sus elecciones siempre hacían que las películas fueran interesantes. Sentados juntos en el sofá, durante una escena especialmente divertida, él se rió tanto que terminó tirando palomitas por todas partes. Ambos reímos hasta que las lágrimas rodaron por nuestras mejillas. En ese momento me di cuenta de lo agradable que era estar a su lado. Él trajo una ligereza y una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. Nuestras conversaciones eran profundas. Hablábamos de nuestros sueños, miedos y esperanzas.
Su visión optimista del mundo me influenció de manera positiva. Sentía que podía hablar de cualquier cosa sin temor a ser juzgada, y él parecía sentir lo mismo. Era como si hubiéramos creado nuestro propio mundo, donde nada malo podía alcanzarnos. Una noche, mientras estábamos en la terraza bebiendo vino blanco frío, mencionó que el aire acondicionado de su habitación estaba roto. Dijo que el calor ahí dentro era insoportable y me preguntó si podía dormir en mi habitación por algunas noches hasta que el problema se resolviera. Lo pensé por un momento y, sinceramente, no vi ningún inconveniente. Después de todo, éramos familia y confiábamos el uno en el otro. Esa primera noche durmió en mi habitación. Puse un colchón en el suelo para él y bromeamos antes de dormir, como si estuviéramos acampando. Mientras estaba acostada en la cama, escuché su respiración suave y regular. Esa cercanía me trajo una extraña sensación de comodidad y preocupación al mismo tiempo. En los días siguientes, la rutina fue la misma. David dormía en mi habitación y empecé a acostumbrarme a su presencia. A veces, antes de dormir, conversábamos en la oscuridad, compartiendo historias y secretos. Él hablaba de sus aventuras de juventud y yo le contaba historias de mi vida antes de su llegada. Fueron momentos íntimos en los que sentí una conexión cada vez más fuerte con él. Fue en una de esas noches cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando entre nosotros. Mientras conversábamos, él extendió la mano y tocó la mía suavemente, haciendo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Había algo más en ese contacto, algo que iba más allá del simple afecto familiar. No sabía cómo manejarlo, pero no podía ignorar la intensidad de ese momento. Día tras día, noche tras noche, la presencia de David se convirtió en una constante en mi vida, y esa relación cercana empezó a despertar sentimientos que nunca imaginé tener. Nunca imaginé que sentiría por él sentimientos tan confusos, pero ya no podía negarlos. Esa primera noche, todo parecía normal. David estaba acostado en el colchón al lado de mi cama, como siempre hacíamos, y los dos nos estábamos riendo de las historias que contaba sobre su infancia. La conversación pronto terminó, apagamos las luces y nos sumergimos en el silencio de la noche. A mitad de la madrugada me desperté de repente, sintiendo que algo era diferente. Abrí los ojos lentamente y en la oscuridad de la habitación vi a David acercándose a mí. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración cálida y constante. Mi corazón se aceleró instantáneamente, latiendo en mi pecho como un tambor. Él susurró mi nombre con una voz suave y cargada de algo que no podía identificar. María. Estaba tan cerca que pude ver el brillo en sus ojos, incluso en la oscuridad. La habitación estaba impregnada de una tensión palpable, casi eléctrica, que me hizo sentir completamente vulnerable, como si estuviera al borde de un precipicio emocional. Sentí una mezcla de miedo y excitación. David, mi medio hermano, alguien que consideraba parte de la familia, estaba allí, tan cerca que casi podía oír sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo, David?, susurré de vuelta, tratando de controlar mi respiración, que ahora estaba rápida e irregular. No respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano y tocó suavemente mi rostro, pasando los dedos por mi piel. Fue un toque ligero, casi imperceptible, pero mi cuerpo reaccionó por completo. Cerré los ojos, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Su mano estaba cálida, y donde sus dedos pasaban, dejaban una sensación de escalofrío. No puedo dejar de pensar en ti, finalmente dijo, su voz un poco más firme, pero aún en un susurro. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada e intensa, y sentí como si mi corazón
fuera a salirse de mi pecho. No sabía qué decir. Una parte de mí quería apartarlo y decirle que eso estaba mal, pero otra parte, una parte más profunda y oculta, se sentía curiosa, intrigada y de alguna manera deseosa de ese contacto. David se inclinó aún más. Sus labios ahora estaban a centímetros de los míos. Podía sentir su respiración y todo mi cuerpo estaba en alerta. El mundo parecía haberse detenido y lo único que existía en ese momento éramos él y yo, perdidos en esa tensión incontrolable. Sin pensarlo, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, vacilante, pero pronto se volvió más intenso, lleno de todos los sentimientos reprimidos que habíamos guardado hasta ese momento. Fue como si una presa se hubiera roto, liberando una avalancha de emociones que ya no podíamos contener. Me aparté de repente, respirando con dificultad. «David, esto no puede suceder», dije con la voz temblorosa, pero mis ojos traicionaron mis palabras. Él me miró con una mezcla de determinación y ternura, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual entre nosotros. Él me miró, su rostro una mezcla de deseo y confusión. «María, sé que es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento por ti», dijo con la voz llena de emoción. Yo estaba desgarrada, mi cuerpo y mi corazón en guerra, sin saber cómo salir de esa situación. Esa noche, la tensión entre nosotros lo cambió todo, y cada pequeño gesto, cada mirada, adquiría un nuevo peso. Sabía que estábamos pisando terreno peligroso, pero una parte de mí no pudo resistir. Entonces, empezamos a encontrarnos con más frecuencia, compartiendo momentos cada vez más llenos de amor e intensidad. La línea entre el bien y el mal comenzó a desdibujarse y me vi atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Lo que sucedió después fue una mezcla de confusión y excitación. David me besó y por un momento le devolví el beso como si estuviera soñando. La sensación de sus labios contra los míos fue electrizante, permitiéndome sumergirme en ese instante, dejándome llevar por los sentimientos que habían estado acumulándose entre nosotros. Pero entonces la realidad golpeó con fuerza y me di cuenta de que él era mi medio hermano. El hecho de que estábamos rompiendo todas las reglas me golpeó como un balde de agua fría y lo empujé de inmediato. «David, esto no puede suceder, está mal», susurré con la voz temblorosa. Él se fue, luciendo tan confundido como yo. «Lo siento, María», dijo. «No sé qué me pasó, simplemente no pude controlarme». Su voz estaba llena de arrepentimiento, pero también de algo más, algo que no podía ocultar. Esas palabras resonaron en mi mente mientras intentaba procesarlo todo. Mi corazón seguía acelerado y la habitación giraba a mi alrededor. El resto de la noche fue un tormento de pensamientos y emociones contradictorias. Me acosté en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía los labios de David en los míos, su toque suave en mi piel. Mientras el reloj avanzaba lentamente, mi mente estaba en tal caos que, aunque sabía que lo que había sucedido estaba mal, también sabía que no podía ignorar lo que sentía. Había una química innegable entre nosotros, algo que no podía ser olvidado o simplemente barrido debajo de la alfombra. La tensión que antes era solo una chispa, ahora era una llama difícil de apagar. Por la mañana me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. El sol ya había salido y sabía que tenía que enfrentar a David de nuevo. Cuando finalmente salí de la habitación, lo encontré en la cocina preparando café. Levantó la vista cuando me vio y, por un momento, el silencio entre nosotros fue ensordecedor. «María», comenzó, pero lo interrumpí.
David, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener mi voz firme. Nos sentamos a la mesa y le expliqué a David que lo que había sucedido no podía repetirse, que necesitábamos mantener las cosas como estaban, como familia. Él estuvo de acuerdo, aunque era evidente que no estaba completamente convencido. Los próximos días serían difíciles. Había un elefante en la habitación que ninguno de los dos mencionaba. Seguimos nuestra rutina tratando de actuar con normalidad, pero la tensión siempre estaba presente. Cada toque accidental, cada mirada prolongada traía de vuelta el recuerdo de aquella noche. Intenté concentrarme en el trabajo y en mis responsabilidades, pero mi mente seguía regresando a David. Por la noche, en el silencio de mi habitación, recordaba el beso, el calor de su presencia y me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto. La convivencia se convirtió en un delicado juego de control y deseo reprimido. Ambos sabíamos que había una línea muy fina entre nosotros, una línea que no debíamos cruzar de nuevo, pero la cercanía y la constante presencia del otro hacían que esa línea fuera cada vez más difícil de ver. Así, entre la confusión de emociones y la realidad que nos rodeaba, continuábamos navegando en un mar de incertidumbres. Cada día era una batalla entre lo que sentíamos y lo que sabíamos que era correcto. No podía dejar de preguntarme si, en algún momento, esa tensión terminaría por rompernos o si encontraríamos una manera de convivir con el secreto que compartíamos. En los días siguientes, evitamos hablar sobre lo que había pasado. Ese secreto era un peso que llevábamos en el pecho, una mezcla de culpa y deseo que no podíamos compartir con nadie. Miraba a David y veía la misma lucha reflejada en sus ojos. Sabía que él también estaba lidiando con esa turbulencia interna, tratando de entender qué significaba todo eso. David y yo seguimos adelante con nuestras vidas, pero ese momento marcó profundamente nuestra relación. Cada vez que nos encontrábamos, era como si una sombra se cerniera sobre nosotros, recordándonos lo que habíamos compartido y las consecuencias de ese secreto guardado. Nuestras miradas siempre se cruzaban por un breve segundo, rápido pero intenso, porque en esa mirada estaban presentes todo el deseo reprimido, toda la confusión y la culpa. Rápidamente desviaba la vista, intentando concentrarme en la conversación superficial que se daba alrededor de la mesa. Mi corazón latía descontroladamente. David parecía igualmente perturbado y noté que apenas tocaba su comida. Los fines de semana, cuando la casa estaba llena de actividades y nuestros padres estaban fuera, la tensión parecía disminuir un poco. Sin embargo, por la noche, siempre volvía a recordar a David y la complejidad de los sentimientos que ahora nos envolvían. Desde ese momento en que estuvimos juntos, la lucha constante entre el corazón, las emociones y la razón no se detenía. Para intentar lidiar con ello, pasé más tiempo con amigos y traté de distraerme, pero la marca imborrable de ese episodio permanecía en mi mente y corazón. Incluso con el paso del tiempo, aquello seguía atormentándome. ¿Qué tipo de dilemas crees que María y David enfrentarán en el próximo capítulo? Comparte tus ideas en los comentarios. Además, dinos qué historia te gustaría escuchar a continuación. La continuación de la relación prohibida entre María y David o una nueva historia de romance y misterio. Deja tu elección en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo video. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos una nueva historia emocionante.